Bien, en un principio yo había pensado para esta última sesión del año extenderme y profundizar sobre el adversario macro que vimos en la sesión pasada, o sea, la estrella de David, con sus 7 centros de poderío universal. Recordémoslos rápidamente: el gobierno mundial, la banca global, el ejército único, que ahora se llama OTAN, el narcotráfico, las universidades ateas, privadas y públicas, los medios masivos de comunicación y al centro, la sinagoga de Satanás. Y en un principio, como sesión de fin de año, yo había pensado en la posibilidad de profundizar mucho en cada uno de estos 7 adversarios de clase o nivel apocalíptica. Sin embargo, platicando con mi esposa y después de algunas discusiones, bueno, muy amorosas, muy empáticas, decidí que en vez de extenderme sobre ese tema que ya vimos y que además tiene para el rato el que lo sigamos profundizando, sobre todo en el taller de historia, decidí, muy a tono con lo que se suele hacer a fin de año, enfocarlos más bien a presentarles una formidable página que extraigo de una publicación que hace la Iglesia Católica Apostólica Visible, Infalible e Indefectible, y que se llama Guía para el Examen de Conciencia. Guía para el Examen de Conciencia. Y qué mejor que, siendo hoy 30 de diciembre, dediquemos hoy y mañana, los 2 últimos días del año, a realmente hacer un examen de conciencia a fondo, pero guiados por nuestra Santa Madre, más que por el terapeuta, más que por el psicólogo, y además pues utilizando también mis conocimientos en el ámbito filosófico y teológico. Me llevé una muy grata sorpresa al leer este material, que además pues les voy a compartir, que por cierto les debo a todos los grupos el video de ayer, miércoles, el video de lunes, por supuesto, y el de hoy. Pero mañana antes de las 2 de la tarde estará cubierta la deuda para que todo el mundo tenga acceso. Y recuerdo que, por favor, el video que envié con la denuncia que hace Ricardo Rocha sobre el infame de Palacio, es muy importante que lo vean y que saquen sus propias conclusiones sobre esta valerosísima y muy, muy asertiva denuncia que hace este periodista, que era de izquierda o sigue siendo de izquierda, pero que se ha vuelto en el crítico más feroz y objetivo del infame bulto de Palacio, como le llama nuestro buen amigo Ricardo. Bueno, entonces vamos a olvidarnos hoy bastante o totalmente del adversario de allá afuera, de la banca global que nos tiene apergollados con los intereses, del ejército único global que hace imposible cualquier rebelión armada, de las universidades ateas que predican todo contra Dios, de los medios masivos de comunicación que en realidad desorientan de una manera brutal a las naciones de todo el planeta. Hoy, por curiosidad profesional, terminé de ver una serie que les recomiendo para conocer muy de cerca al adversario. Esta serie es larga, no tan larga como las series comunes de televisión, pero es muy importante que los que tengan tiempo y humor para verla hagan el esfuerzo de conocer al adversario en su salsa, en su mero mole. La serie se llama La Casa de Papel. Así, La Casa de Papel. Y narra la historia de un grupo de delincuentes que asaltan la Casa de Moneda de España para robarse 90 toneladas de oro. No les cuento el desenlace, por supuesto, para no quitarles el chiste de verla. Está muy bien hecha, pero lo que sí les puedo decir
comentando acerca de los medios de comunicación, es que es la apología del crimen, la apología del hedonismo, la apología de la homosexualidad, la apología de cuanta conducta humana perversa pueda darse. Pero revestido todo de una elegancia tan atractiva, tan fascinante, que se requiere ser un adulto muy bien formado, con un criterio muy sólido, para no caer en la trampa tremendamente seductora de este canto de las sirenas que nos hacen ver el bien como mal y el mal como bien. No les platico la trama, nada más les puedo decir que es tremendamente cautivante. Al más escéptico lo cautiva la magistral forma como está llevada la narración, visualmente, auditivamente, musicalmente, coloquialmente. Todo está muy bien hecho en defensa de la maldad. Pero no es una defensa cínica, no es una defensa, digamos, ramplona. No. Lo que estoy diciendo al contemplar el mass media como uno de nuestros principales adversarios que está en la recámara de nuestra casa o en la alcoba principal o en la sala de estar, quiero que por favor los que tengan hígado para verla y tiempo para analizarla lo hagan, porque sí, verdaderamente, como nunca me quedó claro, hasta dónde llega el poder de nuestros adversarios. Pero qué curioso, en vez de hablar hoy de ellos, vamos a voltear la mirada hacia nosotros mismos. Nos vamos a olvidar entonces de la sinagoga de Satanás y de los mass media y del narcotráfico y del gobierno mundial y de todo lo que comentábamos el lunes. Perdón, doctor, la casa de papel, ¿verdad? La casa de papel. Sí. Gracias, doctor. Está en Netflix. Es estreno en Netflix y acaba de terminar de estrenarse la última temporada. Está ya completa. Las 5 temporadas de 10 capítulos cada una. Bien. Pero vale la pena para conocer al adversario cómo opera, sobre todo en la mente de los que no estemos alerta y bien preparados. Sin embargo, hoy la mirada no la vamos a dirigir hacia allá afuera, hacia allá arriba, o a un lado o abajo. La vamos a dirigir hacia el propio interior. Para lo cual quisiera comenzar, sí, se nota que soy un cinéfilo empedernido, ciertamente. El cine me ha aportado muchos de mis conocimientos de psicología, porque no en balde es el séptimo arte, aunque a veces hay que escribirlo con H, arte de hartarse, pero cuando lo es verdadero arte. Y recurro a una serie cinematográfica formidable, de mis favoritas, que es La Guerra de las Galaxias, que es una saga principalmente de 4 episodios, aunque ya por ahí anda saliendo un sexto, un quinto, un sexto y probablemente haya más. Pero me voy a referir al número 3, al episodio 3. En el episodio 3, que vale la pena ver incluso aislado, aunque no vean los demás, hay una escena formidable que es la que voy a utilizar hoy para exhortarlos a todos a ubicarse en ese papel que asume una figura que se llama el Yoda. Es un hombrecito chaparrito de 1 metro de estatura, gordito, chistoso, con unas orejotas, unos ojotes que parece que te están traspasando o hipnotizando, y que su nombre cinematográfico es el Yoda. Y discute con el héroe de la película, cuyo nombre en la narración es el caballero Skywalker, el caminante de las estrellas, Skywalker. Y entonces el caballero Skywalker, que todavía no está entrenado suficientemente para enfrentar a Darth Bartlett, como le llamo yo, en la película Darth Vader, en el mundo real, Darth Bartlett, el corrupto de la CFE, monstruo de la 4T, le dice, para que puedas enfrentar al adversario, primero tienes que luchar contra él. Y ¡fum! Aparece un tremendo personaje armado
de una manera impresionante. Y le dice, cuando logres derrotarlo, estarás preparado para enfrentar a Darth Bartlett, a Darth Vader, pues. Y el caballero Skywalker acepta el reto y empieza a entrenar, a luchar. Claro, el adversario tiene la instrucción de no matar al caballero, sino simplemente de hacerlo sentir impotente, para que el caballero pase de la impotencia a la potencia y finalmente a la victoria. Y en efecto, después de un larguísimo tiempo, la película no dice cuánto tiempo pasó, pero uno se imagina que es una muy larga temporada. Finalmente el caballero Skywalker logra derrotar al adversario. Y entonces el Yoda le dice, el hombrecillo sabio, le dice, ahora sí, ya puedes enfrentar al caballero príncipe del lado oscuro de la fuerza, que traducido en este lenguaje cinematográfico al mundo teológico, pues es nada menos que Lucifer, el demonio. ¿Sí? Aun cuando en la película aparece como el hijo de Lucifer. Pero bueno, es un error teológico porque ya sabemos que Lucifer no tiene hijos, ¿no? Ni los puede tener porque no puede engendrar vida. Sin embargo, concedamos la narración así. Y entonces el caballero Skywalker se acerca al adversario derrotado por él y el hombrecillo Yoda le dice, quítale la capucha. Se la quita. Ahora quítale la máscara. Tiene dos máscaras, quítale la primera máscara. Le quita la primera máscara y aparece el rostro del adversario cubierto con una tela en donde nada más se le ve la boca, la punta de la nariz y los ojos. Y ahora sí, quítale el antifaz completamente para que veas a quién has derrotado. Y al quitar la última capa, ¿a quién creen que descubre? El caballero Skywalker, a él mismo. ¿A quién ha vencido? A sí mismo. Ha vencido sus miedos, ha vencido su sensación de impotencia, ha vencido su soberbia, ay, a mí me hacen los mandados, ha vencido su inseguridad, ha incrementado su autoestima, ha hecho a un lado todos los obstáculos que le impedían alcanzar la victoria sobre sí mismo. Con este enfoque quiero plantear entonces que la mejor obra que podemos hacer, el mejor acto, la mejor acción, con nuestra mejor potencia, que es la definición de amor. El mejor acto, con mi mejor potencia, para obtener el mejor bien para mi mejor persona, es un buen examen de conciencia, que nos permita analizar cómo nos hemos comportado durante todo el 2021 y formular un excelente, un magnífico plan para el 2022. Y déjenme decirles que en esta sesión yo no soy el Yoda, yo no soy el viejito sabio, yo soy también alguien que está peleando, al igual que ustedes, en el mismo bando, del mismo lado, para ser merecedor de poder cantar victoria antes de morir, por supuesto. Porque si no lo hago antes de morir, pues entonces la derrota será sempiterna, será para siempre. ¿Qué es lo que nos dice la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica visible, infalible e indefectible? Pues nos dice que hay que hacer un examen de conciencia en 4 enormes capítulos. 4 larguísimos capítulos que desglosa de una manera muy detallada y que yo no lo voy a hacer de una manera tan detallada porque sería materia de varias sesiones, pero sí hasta donde un tiempo razonable, 45, 50 minutos, para después dar cabida a sus interrogantes y aportaciones, como siempre, me lo permitan. ¿Cuáles son los 4 grandes rubros? Las 4 grandes áreas que conviene tener a la mano para hacer un verdadero examen de conciencia y poder estar preparados para derrotarnos a nosotros mismos. Porque el principal adversario no está simbolizado en la estrella de David.
El principal adversario no es ninguno de los que hemos denunciado en las últimas sesiones. Claro, siguen siendo nuestros adversarios. Pero el principal adversario soy yo, porque está en mí la debilidad. No es tanto que ellos nos puedan vencer por su fuerza. Nos pueden vencer por nuestra debilidad. Y precisamente buscando fortalecer nuestra debilidad, eliminarla, disminuirla hasta convertirla en fortalezas, la Iglesia nos propone estas 4 grandes áreas. Un análisis detallado, para empezar, de los 10 mandamientos. ¿Sí? De los 10 mandamientos de la ley de Dios, que recorreremos a vuelo de pájaro en unos minutos más, porque por ahorita nada más estoy mencionando las 4 grandes áreas. Primero que nada, el análisis detallado de cada uno de los 10 mandamientos. Segundo, el análisis detallado de los 7 pecados capitales, que también veremos con cierto detalle dentro del lapso ya anunciado, con todo y las limitaciones. Vale la pena revisarlos, aunque sea a vuelo de paja. Es la segunda grande área, los 7 pecados capitales. La tercera, los defectos de carácter. Aquí sí entra de lleno el psicólogo. Y aquí tengo tal vez más que aportar que en ninguno de los demás terrenos. Por la propia profesión, en la cual durante 60 años, desde hace un 8 de diciembre de hace 60 años, me dedico a lo que me dedico, que es anunciar la verdad, el evangelio, denunciar al maligno y buscar que cada uno logre encontrar el camino para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Analizar con mucha calma, con mucha honestidad, con mucha profundidad, los defectos de carácter. ¿Cuáles son esos defectos del carácter? Será uno de los temas príncipe de esta sesión. Y cuarto, el campo de las virtudes, las actitudes y las responsabilidades. Virtudes, actitudes y responsabilidades. Son las 4 grandes áreas que nos propone entonces nuestra Santa Madre Iglesia para hacer un magnífico examen de conciencia de cara a un año que Dios nos ha concedido terminar, el mayor o el menor grado de éxito. Tal vez para algunos no podamos cantar victoria. Yo no puedo cantar victoria en términos de salud, pero sí puedo cantar victoria en otros términos y sobre todo en que a pesar de mi mala salud, sigo vivo y con cierta capacidad de todas maneras para poder trabajar con ustedes y con otras muchas personas. Si bien en un rango de eficiencia y de amplitud y de intensidad y de fuerza mucho muy inferior al que yo tenía antes de sufrir este flagelo, al cual finalmente pues tengo que agradecerle a Dios que me lo haya dado, por muchos motivos. Así que entonces nos dice la Iglesia, haz la consideración honesta y cabal de los 4 puntos arriba mencionados, relacionándonos con nuestro pasado y nuestro presente. Primero. Segundo, no omitas nada por el hecho de que nos cause vergüenza o miedo. ¿Sí? Hay un consejo muy importante que nos da este artículo. ¿Dónde está probablemente tu falla más honda, tu falla más profunda, tu pecado más grave? En aquello que más vergüenza te cause reconocer. Aunque sea nada más ante ti mismo. Tremenda victoria es esa, enfrentarte a tu propio miedo de verte al espejo y de reconocerte como lo que realmente eres, como lo que realmente soy, como un pecador. La manera más fácil de empezar es preguntándonos, ¿qué es lo más grave que he hecho durante este año? Y determinar en particular mis actitudes, mis deseos y los móviles que nos causaron malestar de conciencia. Hay que hacerse, esto es un consejo contundente que
lo estoy leyendo tal cual, lo transmito tal como está escrito, me hago cargo de que así está, yo mismo lo empecé a hacer ya, y la recomendación es que este inventario de estos 4 ámbitos se haga por escrito, porque solamente así nos podemos enfrentar a él. Claro, una vez hecho lo podemos quemar o destruir para que no caiga en poder de personas que nos pudieran restregárnoslo en la nariz o chantajearnos o burlarse de nosotros. Hacer una relación de lo que corresponde al debe. Yo debo, yo debí, yo tuve que haber hecho esto, pero no está en mi avencia, no está en mi tenencia. Debí haberlo hecho, convino que lo hiciera, pero no lo hice y no lo tengo realizado. Y reedificarnos basándonos en ese haber, que puede ser un haber muy limitado en esos momentos. Aunque sea muy pequeño el haber positivo, los números negros, no los números rojos, que probablemente vayan a ser mucho más fuertes que los números negros. Basándonos allí, reedifiquemos nuestro yo, reedifiquemos nuestra conciencia, nuestro deber ser, nuestro amor al prójimo, nuestro amor a Cristo, basándonos en nuestro haber, que puede ser cortísimo. Realmente con qué contamos y realmente qué nos falta por hacer para haberlo, para que pase a ser parte de nuestra avencia, de nuestra tenencia. Hay que ser muy honesto en la distinción entre el bien y el mal. En muchas ocasiones, nosotros nos enfrentamos a nuestra propia conciencia y solemos decir, bueno, pero ¿quién no lo haría? Bueno, pero ¿qué tanto es tantito? Bueno, pero una golondrina no hace verano. Lo hice solo una vez. No, no importa. No, sí importa. Porque un solo pecado mortal, uno solo, no digamos un vicio, acumulado con otros, puede costarnos la vida eterna. Porque nadie sabe cuándo el ladrón, que es la muerte, va a llegar sin avisar. Así que hay que ser muy delicados en la distinción entre el bien y el mal y no andarnos con componendas de tipo mundano o con minimizaciones de tipo acomodaticio para reducir la vergüenza, la pena que nos puede causar, el reconocer que algo a lo que no le dimos importancia, finalmente es algo que no debimos hacer o algo que debimos hacer, pero no lo hicimos. Un segundo consejo que nos da, aparte de distinguir entre el bien y el mal, es tener un buen corazón y tener como punto de partida el amor benevolente al prójimo. Sí, por ejemplo, hace rato, hace un par de horas probablemente, sostenía yo una, pues no acalorada, pero sí un poco vehemente charla con mi esposa acerca de si hacíamos algo o no lo hacíamos. Y mi primera posición fue no. Sin embargo, ella me dio varios argumentos y el argumento más poderoso que me dio fue hazlo como una obra de caridad para fulano de tal. Y no le contesté de inmediato, pero se me quedó clavada la espinita en la conciencia y en el corazón. Y al rato que bajamos a comer, antes de venir a la sesión, le dije, ya lo pensé muy bien, te concedo razón, vamos a hacerlo como tú dices, por amor al prójimo, que es esta persona tan próxima a nosotros. Tan tan. Y lo que pudo llegar a haber sido un gran problema, se resolvió de una manera extraordinariamente placentera, gozosa para ambos. Ese es el criterio que nos aconseja la Iglesia. Pensar en función del bien que podemos hacer, reconociendo el mal que hemos hecho o el bien que hemos dejado de hacer. La tercera propuesta que nos hace es decidir darle cauce al deseo de obrar de modo benevolente, no solo para el prójimo cercano, sino en general.
que sea el amor al bien el que nos guíe. ¿Es bueno? Va. ¿No es del todo bueno? No va. Y el cuarto, que es posiblemente el más duro de todos las propuestas que nos hace la Santa Madre Iglesia para hacer un buen examen de conciencia, es contemplar con claridad nuestros deseos malévolos y nuestros fracasos éticos. ¿En dónde hemos concedido algún deseo desordenado, demasiado vehemente, demasiado ambicioso, demasiado cobarde, demasiado pusilánime, demasiado corto, demasiado díscolo y poco generoso? ¿O hasta dónde realmente tendríamos que reconocer que hemos fracasado en los propósitos que hicimos a fines del año pasado o a principios de este? Eso que comenzamos con singular alegría, con mucho empeño en los primeros días de enero, ¿realmente lo logramos? Yo creo que la mayor parte de las cosas no las hemos logrado. Los propósitos de Año Nuevo, como lo decía yo hace un rato antes de empezar la sesión, Año Nuevo, vida nueva y costumbres las mismas, pues no. Para que realmente sea un año nuevo, tenemos que cambiar las costumbres. Porque si no, estaremos cumpliendo a cabalidad la definición de locura, que según don Albert Einstein es hacer siempre las mismas cosas con el propósito de obtener resultados diferentes. Así que no podemos continuar con las mismas costumbres. Para poder evitar los mismos fracasos, intenté dejar de fumar y sigo fumando. Intenté dejar de beber de modo desordenado y se me siguen yendo las copitas a veces en las fiestas o en las reuniones con los cuates o qué sé yo. Intenté dejar de desear la mujer de mi prójimo, pero tengo por ahí guardadas fotos pornográficas de las cuales me cuesta mucho trabajo desprenderme. Y claro, están bajo vigilancia informática para que nadie más que yo tenga acceso. Hay que reconocer nuestros fracasos en nuestros buenos propósitos para que aplique entonces el dicho de Einstein al revés. Cordura es hacer cosas diferentes a las que hemos hecho para poder obtener resultados realmente diferentes. Así que aquí aplicaría esa pregunta. ¿En qué hemos fracasado porque seguimos haciendo lo mismo que siempre? Es el último cigarro. Es la última copa y nos vamos. Es el último taco de ojo que me echo. O como decía San Agustín muchos años antes de convertirse, es la última visita a la prostituta de la colina del Vaticano. Y por supuesto que no fue la última. Hubo docenas más, porque su oración era antes de su conversión. Señor, conviérteme a ti, pero todavía no, mañana. Así que mejor de una vez, Señor, conviérteme a ti, pero hoy. Antes de que el reloj suene las 12 campanadas del 1 de enero. El examen de conciencia, ahora lo describe la hojita, dice, consiste en recordar los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Por cierto, un consejo que lo doy sin privarme de él. Es magnífico tener la costumbre de hacer una confesión general a fin de año. Hace un par de domingos, mi esposa me preguntó, ¿y por qué estás en la fila del confesionario? ¿En dónde metiste la pata? No, le dije, no, simplemente voy a hacer una confesión general. Y le expliqué, o le recordé, mejor dicho, en qué consiste. Es un magnífico ejercicio que incluye lo que uno recuerda, pues desde que tiene conciencia. Confesión general. Pero si no, cuando menos, desde la última confesión bien hecha.
Naturalmente, el examen se hace antes de la confesión, para después decir al confesor todos los pecados que se han recordado y cuántas veces se han cometido cada uno aproximadamente, sobre todo si se trata de pecados graves. Y hay que decir también las circunstancias. Claro, no se vale dar nombres, ni dar tips para que en un momento dado el confesor que conoce a la familia, que es un personaje cercano, pueda conocer cosas que pertenecen al secreto inviolable de toda confesión. Pero hay que ser lo suficientemente explícitos como para no quedarnos con lo principal en el tintero. El examen conviene hacerse con diligencia, manos a la obra. Tenemos poco más de 24 horas. Hoy tenemos las casi 10 de la noche, entonces nos quedan aproximadamente 26 horas y fracción para poder realizar lo que estoy proponiendo antes de la fecha arbitraria que pusieron los astrónomos hace algunos siglos para medir el tiempo. Pero no porque sea arbitraria tiene menos valor. Tiene todo su valor. La confesión no podemos verla, no conviene verla como un suplicio ni como una tortura, sino como un acto de confianza y de amor a Dios. No se trata de torturar el alma, sino de dar a Dios cuenta filial. Filial. Filial viene de filio, del latín y del italiano, que significa hijo. Para no decir hijal, pues se dice filial, de amor al Padre, que no espera más que a cada alma que por su gusto propio regrese a la casa del Padre para hacer una gran fiesta. Porque habrá muchísimo más alegría en el cielo por un pecador que deja de serlo que por 99 justos que lo siguen siendo. El examen de conciencia se hace procurando recordar los pecados de pensamiento, malos deseos en la mente, de palabra, ofensas. Sobre todo somos muy dados a no darnos cuenta que hay infinidad de palabras en la vida cotidiana que matan al prójimo. ¿Sí? Las palabras matan, las palabras hieren, las palabras destruyen. Ya lo he platicado, pero recuerdo la escena en la cual un científico japonés descubre el tremendo poder curativo o el tremendo y maravilloso, tremebundo poder destructivo de las palabras. Y es lo que él descubre cuando insulta, profiere insultos detrás de un microscopio en donde él está analizando la estructura molecular de cristales de hielo. Y cuando él suelta una palabrota, los cristales de hielo pierden su forma geométrica, pierden sus colores iridiscentes, se deforman y se ponen de color gris o incluso negro. Eso fue casual. Él repite el experimento de forma consciente e invariablemente se da cuenta de que el agua reacciona a la ira, al insulto, como si entendiera de qué se trata. Ahora, la conclusión es, aplíquenselo a un ser humano, ese poder destructivo de la palabra, considerando que el 85% de nuestro organismo es agua. Si nos quitaran todo el agua de los 100 kilos de peso que tenemos algunos, o 90 o 80 o los que sean, quedaría una pelotita de 15 o 20 kilos de peso, cuando mucho, de sustancia absolutamente sólida. Lo demás se evaporó porque es agua. Así que analicemos si nuestras palabras, nuestras quejas, nuestras acusaciones, nuestras ofensas, nuestras palabrotas han tenido un poder destructivo, por leve que éste parezca. Por eso el Evangelio es rotundo cuando dice, maldito sea aquel que llamare raca a su hermano. Raca pues sería la traducción, imagínense al castellano, sobre todo al alvaradeño, ¿no? Para que la Biblia haga una condenación tan contundente del que llamare raca a su hermano.
Y también hay que analizar los mandamientos de la iglesia. Por ejemplo, ese mandamiento tan descuidado por la inmensa mayoría de los sedicentes católicos. Y aquí puede ser que pise varias ampollas, puede ser que pise varios pies, lo siento mucho. Esa conciencia cómoda del católico, sedicente católico, católico dice el que es católico, que exclama: yo voy a misa cuando me nace. Habiendo olvidado o habiendo hecho de lado que la misa de los domingos es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia y que es obligatorio, y que una ausencia injustificada es invariablemente una culpa mortal. Además, es un tremendo acto de ingratitud. Es como no ir a dar las gracias a aquel que nos libró, no de la cárcel, sino de una muerte segura y además eterna. Por esa razón yo nunca he dicho que es obligación ir a misa, aunque lo sea, que sí lo es. Sin dejar de decirlo, sostengo que más que una obligación, es un acto de gratitud. Y que no es posible que nos digamos cristianos, que nos digamos católicos, si cometemos el acto de ingratitud, de no irle a dar las gracias, de no ir a adorar a quien dio su vida por nuestra vida, para evitar nuestra muerte eterna. Lo dije ya en algún grupo y lo repito porque es un concepto formidable que vale la pena reiterar para que todo el mundo se lo aprenda, aplicando la famosa ley de la repetición. ¿Qué significa murió por nosotros Cristo? Tres cosas. Primero, por nosotros quiere decir en nuestro lugar. Segundo, quiere decir por nuestra causa o nuestra culpa. Y en tercer lugar quiere decir para salvarnos de la muerte eterna. Ese es el significado de Cristo murió por nosotros. De ahí la tremenda responsabilidad de ir a agradecerle ese por en mi lugar, por mi culpa y para salvarme, que implica la presencia física en el momento de la transubstanciación y desde luego en la toma de la Sagrada Comunión. Estando en gracia, por supuesto. Sin ese error tremendo que muchísimos pseudocatólicos cometen, es decir, bueno, pues sí, es pecado, pero pues Dios es misericordia y no se va a fijar. Y con conciencia de pecado van y comulgan. No deja de ser un sacrilegio. Así que recordémonos pues sin prisa lo que hemos hecho contra los mandamientos de la ley de Dios, contra los mandamientos de la iglesia, pero con las tres condicionantes que convierten nuestras acciones en pecado mortal. ¿Cuáles son esas tres condiciones que vale la pena repetir? Primero, pleno consentimiento de las consecuencias de mi mala acción. Segundo, plena advertencia de lo que voy a hacer, plena conciencia. Consentimiento no es lo mismo que advertencia. Yo advierto la maldad de mi acción y de todas maneras consiento en hacerla. Y tres, materia grave. Y materia grave son las violaciones a los 10 mandamientos, a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y de los pecados capitales. Haciendo un rapidísimo análisis del primer mandamiento, hay alrededor de 20 líneas por cada uno de los 10 mandamientos. Estamos hablando entonces de más de 200 o 250 recomendaciones, pero voy a tomar una o dos de cada uno de los 10 mandamientos, de aquellas que me parezcan las más populares, las que se violan con más frecuencia en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, he abandonado los medios que son por sí mismos absolutamente necesarios para la salvación. He procurado
alcanzar la debida formación religiosa o no? Fíjense qué importante concepto. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera se puede violar? Por no procurar, por no alcanzar la debida formación religiosa. Porque ahí estamos hablando de ignorancia culpable, de ignorancia que se puede evitar. Con esto me conformo, mencionando lo que es la violación más frecuente al primer mandamiento. La carencia de esa vehemencia, de esa pasión, de ese interés, de ese buen hábito que nos lleva a estarnos cultivando en materia de fe, de dogma, de moral, de costumbres, para acrecentar nuestra cultura religiosa y que podamos abandonar ese trajecito de primera comunión con el que seguimos yendo a la iglesia, a pesar de que ahora pesemos 10 veces más y midamos el triple de estatura. Ese fue el primero. El segundo, ¿he blasfemado? Hay culturas blasfemantes. El mexicano no es tan blasfemante como lo es el español. En la serie de marras que les platicaba hace un rato, La Casa de Papel, podemos decir que no hay diálogo sin blasfemia. Constantemente la palabra irreverente contra Dios, no voy a repetirlas porque es verdaderamente nefasto, ¿sí? El pueblo español, sobre todo la mitad de ellos, los que piensan del lado izquierdo, los comunistas, los liberales, los masones, los rojos, como se les llama vulgarmente allá, forman una sociedad blasfematoria. El mexicano no lo es tanto, pero no canta mal las rancheras. Hemos pronunciado el nombre de Dios sin respeto, con enojo, con burla o de alguna manera poco reverente. Hemos dado juramentos, hemos hecho juramentos faltando a la verdad, o hemos hecho juramentos por cosas baladíes. Te juro por esta que llego temprano. Es una violación al segundo mandamiento. Te juro por Dios que te estoy diciendo la verdad y sé que estoy mintiendo. Con eso me conformo para el segundo mandamiento. El tercero, que comprenden del 1 al 4 mandamientos de la iglesia. Creo todo lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. O sea, todo lo que está en el credo, ¿lo creo realmente? ¿O tengo mis asegúnes? Y sobre todo mis dudas por ignorancia culpable, por no haber profundizado, por no haber practicado el entrenamiento, la formación en el campo de mi fe. Discuto esos mandatos olvidando que son los mandatos de Cristo. He faltado intencionalmente o he faltado a misa pudiendo haber ido los domingos y los días de guardar. ¿Ha sido culpa mía? ¿Me he distraído voluntariamente o he llegado tan tarde que no he cumplido con el precepto? ¿O he impedido que otros asistan a misa por culpa mía? En fin, con eso es suficiente para el tercero. El cuarto, a los hijos. ¿He desobedecido a mis padres o superiores en cosas importantes? ¿Tengo un desordenado afán de independencia o de individualismo que me lleva a recibir malas indicaciones de mis padres simplemente porque me lo mandan? ¿Me doy cuenta de que esta reacción está ocasionada por la soberbia? ¿Les he entristecido a las personas que de alguna manera tienen autoridad sobre mí con mi actitud rebelde, contestataria, retobona, descalificatoria, contestona, mal hablada? Y también para los padres. Permanezco indiferente ante las necesidades, problemas y sufrimientos de la gente que me rodea, singularmente de los que están más cerca de mí, por razones de trabajo o convivencia. Esto nos debería mover muchísimo a la acción benevolente,
de la que como somos muy dados a negar con mucha facilidad, y me incluyo, en forma autocrítica. Soy causa de tristeza para mis compañeros de trabajo por negligencia, descortesía o mal carácter. ¿He impedido que mis hijos sigan la vocación con que Dios les llama a su servicio? ¿Me he opuesto a su explicación o deseo de abrazar la vida religiosa burlándome de eso? Pero sobre todo, he tolerado escándalos y peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa. Quinto mandamiento. Con uno es suficiente. Cultivo enemistad, odio o rencor hacia alguien. Con eso es suficiente para violar severamente el quinto mandamiento. Además de lo que ya explicaba yo hace rato, cuando llenamos la boca de palabras malsonantes, que como lo decía aquel famoso doctor japonés, cuyo nombre probablemente Ricardo me ayude a investigar, seamos incluso capaces de causarle la muerte. Porque además el ser mal hablado es un mal hábito, y si este mal hábito es frecuente hacia las personas que nos rodean, lo estamos matando lentamente y no precisamente con una canción. Algo que está muy de moda. He practicado o colaborado intencionalmente o indirectamente en la realización de algún aborto, o he abortado o inducido a abortar sabiendo que constituye un pecado gravísimo que, ojo, lleva a la excomunión. Y agárrense porque aquí sí puede arder Troya. Tengo simpatías políticas por algún candidato de izquierda. Palabra de Benedicto XVI. Si es así, si tienes simpatía o eres seguidor o votas por un candidato o un gobernante de izquierda, ipso facto quedas excomulgado. Y lo digo despacito y fuerte para que todo México se entere. No es algo que yo esté sacándome de mi chistera, porque además no soy mago. Estoy simplemente repitiendo las formidables y fulminantes, pero sapientísimas palabras de Benedicto XVI en su calidad de papa. Y que de alguna manera lo sigue siendo, porque es papa emérito. Además, cuando lo dijo en su calidad de vicario de Cristo, de manera infalible y hablando de fe y costumbres y ex cátedra. Sobre esto hago un particular hincapié. ¿Por qué? Porque hay por ahí revelaciones privadas y podemos no creerlas, pero tienen un indicador muy fuerte de verosimilitud, perdón, me equivoqué, de veracidad, de que tantos asesinatos que causa el narcotráfico en México, estamos hablando de más de 3,000 al mes en promedio, vienen del sistémico y sistemático vicio del aborto, del nefando vicio que consiste en permitir, favorecer y proteger a las mujeres que abortan. Está bien que no vayan a la cárcel en el sentido de que el bebé qué culpa tiene, pero sí que tiene que ser punido de alguna manera dolorosa para esa mujer asesina, tiene que serlo. No soy jurista ni especialista en derecho constitucional, ni penal, ni nada por el estilo, ni me atrevería yo a legislar al respecto, pero qué mal que se despenalice algo que de suyo es un asesinato. Y como lo dice la Madre Teresa, el principal enemigo de la paz, la principal amenaza para la paz del mundo, y en este caso específico de México, que es campeón mundial en este terreno, el aborto. Eso fue el quinto. Y el sexto y el noveno. Me he entretenido con pensamientos y recuerdos sexuales o sensuales
deshonestos, he traído a mi memoria recuerdos o pensamientos impuros, me he dejado llevar por malos deseos contra la virtud de la pureza, aunque no los haya puesto por obra. En el noviazgo he cruzado la línea, la delgada línea de la ternura para pasar a las caricias erógenas, porque esta línea es muy clara y debo hacerla y precisarla con absoluta claridad. Se vale besar, por supuesto, se vale el beso tierno, el beso delicado, el beso amoroso, pero no se vale cruzar la línea de la ternura al erotismo, a la excitación sexual, genital en el noviazgo, mucho menos a la relación sexual. Ojos solteros, es el pecado de moda, la fornicación. Y pésele a quien le pese, cruzar la frontera de la ternura a la sensualidad genital es un pecado gravísimo contra el sexto y el noveno mandamientos. Para solteros y casados, viudos y divorciados, arrejuntados y lo que sea. Séptimo y noveno. He robado algún objeto o alguna cantidad de dinero. Me he negado a restituir lo robado, pudiendo hacerlo. O si lo hice, he buscado la manera de restituirlo, aunque sea a otra persona o de modo simbólico, dentro de mis posibilidades. Eso sería lo correcto. Lo incorrecto y lo verdaderamente pecaminoso es disfrutar de lo ajeno y refocilarse, darse gusto en la posesión de aquello que no es mío, de modo legítimo. Octavo mandamiento, he dicho mentiras, no he reparado o sí he reparado el daño que he hecho al mentir. Miento deliberadamente considerando que mis mentiras son de poca importancia. He reparado el daño de mis mentiras y estoy preparado o dispuesto a hacerlo, o no lo he reparado. He revelado secretos importantes de otros, descubriéndolos sin causa justa. He reparado o no el daño de haber calumniado, de haber difamado al prójimo. Bien, esos serían los 10 mandamientos. ¿Y cuáles serían, para terminar, los 7 pecados capitales que la Santa Madre Iglesia nos aconseja analizar en este fin de año? La soberbia. Algo así como, ¿quién como yo? Yo soy Juan Camaney, o como lo hemos dicho desde el punto de vista psicológico, yo estoy bien, tú estás mal, él está mal, todos están mal. El único que está bien soy yo. Soberbia. La avaricia, que es el apego desordenado a los bienes materiales. O buscar el dinero no como un medio para generar paz, prosperidad, empleo, salud, conocimientos, sino para atesorarlo por sí mismo. Avaricia. ¿Sí? Fue tercero. La envidia. ¿He sentido tristeza o dolor o pesar por el bien ajeno? Esa definición de envidia. Tristeza, pesar o coraje por el bien de otros. O me causan resentimiento aquellos que son más capaces, más inteligentes, más poderosos, más ricos, más atractivos que yo. La ira. Posiblemente la ira es el pecado nacional por excelencia. Porque con qué facilidad nos enojamos. Es verdaderamente asombroso cómo por quítame ahí esas pajas, inmediatamente la ira se enciende y empezamos a decir maldiciones, echar sapos y culebras, o víboras negras y tepocatas, como dijera por ahí el ranchero enamorado, a diestra y siniestra. Hay que analizar con mucho cuidado el pecado de la ira, porque la ira mata al prójimo y a uno mismo. La gula, falta de moderación con la comida o la bebida, abuso del placer que Dios nos ha conferido de comer y beber, lo que necesitamos para nuestra subsistencia. La pereza, vicio que nos aleja del trabajo, del esfuerzo, de la enfermedad,
es una enfermedad de la voluntad que nos hace descuidar nuestro deber. Y finalmente, ¿cuáles son los defectos de carácter a los que me voy a referir para concluir esta presentación? Son 4. El defecto de carácter paranoide, ya lo dije, el individuo que considera yo estoy bien y todos los demás están mal. El defecto de carácter contradictorio a este, que es el carácter depresivo, yo estoy mal, no puedo, no sé, no valgo y todos los demás sí valen y sí están bien. El único chiquito, orejón y tonto soy yo. Brutal defecto del carácter que permite eludir responsabilidades. Siguiente defecto del carácter, la actitud o defecto de carácter maníaco. Las chicas solo buscan divertirse. Todo es maravilloso. La vida de antro, de desparpajo, de placer, de compras, de lujos, de excesos. Es un defecto gravísimo que se llama personalidad maníaca. Y la otra, que es posiblemente el deporte nacional por excelencia, junto con la ira, el valemadrismo, que en términos elegantes se llama posición nihilista, que viene del latín nihil, que se traduce al castellano como nada, partidario de nada, cuya mejor traducción al lenguaje popular pues es el valemadrismo. Es uno de los peores defectos del carácter del mexicano actual, el valemadrismo, que nos lleva, entre otras cosas, a padecer la brutal tiranía que hoy nos agobia, para lo cual reitero mi invitación a escuchar el formidable video que coloqué en los chats de todos ustedes, con la denuncia que un valiente periodista hace contra el bulto de Palacio, que está ahí en gran medida por el valemadrismo de la gran mayoría de la población que, pudiendo haber ido a votar, se quedó en casa. Y que por eso lo tenemos ahí, a esa maldición. Bien, pues con eso termina mi exposición de hoy y damos cauce a sus preguntas, aportaciones, comentarios, dudas, etc. ¿Quién quiere comenzar? Alejandro Familiar. Tiene la manita levantada. Ay, hola, Juan Bosco. ¿O no era así? No tenía la mano levantada, pero pues la oportunidad de enviar a todo el mundo ese saludo navideño, muy importante, sorpresa. Yo no sabía que iba a haber sesión hoy, de repente me brotó en el teléfono. Qué bueno, Me gusto por los asuntos decembrinos de final de año no he podido asistir como tradicionalmente lo hace uno, ¿no? Cuando la vida está más organizada. Ahorita se desorganiza, y qué bueno que se desorganiza también, ¿no? Un poco. Pero, pues sí, magnífico, magnífico, y sí, el que haya una parte sistemática para analizarnos y analizar la realidad. Sí, yo creo que fue un magnífico regalo de Navidad el que nos dimos, ¿no? Sí, sí. Fíjate que ahora, por ejemplo, bueno, yo hice un mensaje, ¿no? Escribí y lo leí en la cena navideña y en base a lo que tú nos has dicho, pues traté yo de expresarle en ese escrito que realmente como que sí hay reglas para lograr el bien y la felicidad, y que el problema es que no las conocemos, y entonces los sin fin de descalabros en los que incurrimos y en los que se incurren por todos lados, y que los vemos generalmente, cuando los vemos con un poco de detenimiento, encontramos falta de virtud. Pero ¿cómo vamos si no sabemos cuáles son las virtudes, pues no sabemos hacia dónde caminar? Entonces, creo que Dios nos dio la fórmula de salir adelante, pero tenemos que conocerla. Así es, pues esa ha sido la intención de esta sesión. Bien, ¿quién más quiere? Tenemos a iPhone de Sandra. Adelante, Sandrita, enciende tu micrófono. Buenas noches, doctor, y todos los compañeros. Mencionó 4 defectos de carácter y solo logré apuntar 3. Uno es el para... Por favor, defecto gracias. de carácter. Primero, la postura paranoide. Yo estoy bien, tú estás mal. Segundo, postura depresiva. Yo estoy bien, yo estoy mal, tú estás bien y todos están bien. Tercero, postura maníaca y reflexiva. Yo soy maravilloso, tú eres maravilloso. Cuarta postura,
nihilista o valemadrista. Yo estoy mal, todo el mundo está mal, la vida no vale nada. Son los 4 defectos de carácter, y si me preguntas cuál es el defecto más mexicano, te diré que es el 4. El valemadrismo, que permitió pues la tiranía del PRI durante más de 70 años, y ahora la del bulto de Palacio, que ya va para 4 y que probablemente se eternice hasta que Dios tenga a bien librarnos de semejante azote. Es lo que veo venir. Bien, ahí tienes mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Sandrita. Tenemos a Marilú Belmonte y luego a Jorge Alberto. Marilú, enciende tu micrófono. Hola, buenas noches, doctor. Soy la nieta de Marilú. Estoy aquí. Que estés ahí. ¿Cuántos años tienes? 21. Mira, bueno, muy jovencita, adelante. Sí. Estoy aquí escuchando un poco y tengo una pequeña duda sobre cómo explicarle a los jóvenes sobre estaba platicando sobre la fornicación. Sí. Que es un pecado antes, pues cuando uno está soltero, y así como explicarle a los jóvenes ese tipo de, pues, de explicación sin que lo tomen como de, ya es antiguo, o ya eso ya pasó. Bueno, es que va a ser casi imposible que te encuentres con un chavo menor a 50, probablemente. Ojalá fuera menor a 30, pero incluso menores de 50 o hasta mayores. Dicen, no, hombre, eso es de la pelea pasada. Eso es del siglo XIX. Eso es decimonónico, dicen los de la Universidad Nacional, ¿no? Eso ya no se usa. Claro que se usa. Las palabras de Cristo están vigentes. El que mirare a una mujer, léase también a un hombre, con mal deseo, ya adulteró con él en su corazón. Punto. Hay que partir de la Biblia. Hay que partir del Evangelio. ¿Y cómo se dice mal deseo? ¿Qué quiere decir mal deseo? Es el mal deseo en donde ya se ponen en acción las hormonas, ¿sí? Los genitales. Cuando hay erección o cuando hay humedad en los órganos sexuales femeninos y hay excitación debido a las acciones, a las miradas, a los tocamientos, a las caricias, a los roces, a las aproximaciones, y ya estamos hablando de lujuria, porque es un acto desordenado. La capacidad de excitación sexual, desde el punto de vista del amor al prójimo y del amor a Dios, forzosamente tienen que darse en el marco del matrimonio legítimo. Solamente los casados legítimamente tenemos derecho a la relación sexual en plenitud, con toda la sensualidad, la excitación, el delirio y todo lo que tú quieras, pero en el marco del matrimonio, que es un sacramento querido e instituido por Cristo. Cuando dice no separe el hombre lo que Dios ha unido. Entonces los jóvenes tienen que entender que es palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna. No pasa de moda. Partiendo de esta base, tómalo o déjalo, dile al chamaco, pero es palabra de Cristo. El que mirare a una mujer o a un varón con mal deseo, ya adulteró con él en su corazón. No hay para dónde hacerse. Y la explicación fisiológica tiene ese punto de partida. En el momento en el que ya se ponen en acción las hormonas, ya no las puedes detener, más que echándote un regaderazo de agua helada, o yéndote de lugar, o cambiando de actividad, o de cambiar de foco tu atención intencional. Si eres capaz de hacerlo, no llegas a la fornicación. Pero si le das cauce al enorme placer que te va a generar el roce, la mirada, las caricias, los besos o lo que sea, entonces ya estás fornicando, porque estás dando cabida a algo que es contra la naturaleza de la sexualidad, tal y como Dios la instituyó. Ok, está bien. Muchísimas gracias. Gracias por tu pregunta. Bien, sí, y desde luego pues será un tema que tendremos que ver más adelante en el análisis que seguiremos haciendo
sobre las virtudes, que es lo que tenemos en puerta en próximas sesiones. Ok, muchísimas gracias. Buenas Gracias noches. a ti, Marilú, qué gusto. Marilú, ¿verdad? No, soy su nieta, me llamo Luz Viridiana. Luz Viridiana, muy bien. Sí. Gracias. Tenemos a Jorge Alberto Novoa. Sí, también hablando de la falta de carácter, es popular en México el salirse por la tangente en cuanto a la responsabilidad social, diciendo, pues es que todos los partidos son iguales. Es que todos los presidentes son iguales. Todos los políticos son los mismos. Y evadir nuestra responsabilidad de mandante ciudadano, de decir, ok, pues, ¿qué estás haciendo tú para que al menos tú no estés haciendo lo que estás criticando, ¿no? O lo que estás justificando, porque se justifica muchas acciones políticamente perversas, diciendo, pues es que todos son iguales y no se puede hacer nada y somos muy pocos los que lo podemos, los que hacemos, no podemos resolver el problema de la nación siendo tan pocos. Pues es que es estar dentro de nuestra zona de confort, ¿no? Claro, Lo importante es salir de esa además, zona de como confort. dice por ahí un chiste mexicano, hay unos más iguales que otros, ¿no? Lo Sí, cual así quiere es. decir que por parecidos que sean en la maldad, no deja de haber enormes diferencias. ¿Sí? A ver, podemos tener un tipo perverso, un tipo trepador, y puedo decir nombres, como Ricardo Anaya, por ejemplo, pero que hubiera impedido la fuga de capitales, hubiera impedido la falta de medicamentos, hubiera impedido la matanza de inocentes, hubiera impedido multitud de males que hoy nos agobian, porque a pesar de que el señor no es una perita en dulce y dista años luz de ser una persona virtuosa, cuando menos es una persona que desde el punto de vista económico, educacional, de la salud y de la seguridad, piensa con rectitud, cuando menos de modo inteligente. Y por clasificarlo al igual que los de la izquierda exacerbada, del PRD y del Morena, del Morenarco, pues no llegó a figurar debiendo haberlo logrado. Culpa justamente de ese pensamiento absurdo que tú estás denunciando. ¿Sí? Así es todo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por tu comentario y tu pregunta. Tenemos a Mario Limón. Adelante, mi querido amigo Mario. Sorpresa, no es Mario. Sorpresa, su bella esposa. Adelante. Oye, a ver, Juan, tengo una duda. ¿Qué va a pasar con todos los chiquititos de kinder y primaria que a través de las leyes de igualdad sustantiva se les está enseñando desde el kinder a masturbarse, a conocer órganos genitales en lugar de estar jugando con pelotas y coches y muñecas? Entonces... O con valeros y canicas, como jugaba yo. Pues sí, exacto. Entonces, a ver, ciertamente la castidad se enseña en casa, se promueve y todo, pero si en la escuela los van a... porque están los programas donde los niños, en vez de jugar con una canica, están con una vagina físicamente y con un pene. Entonces, ¿qué va a pasar con estos chiquititos? ¿Cuál va a ser su culpa? Obviamente como papá, pues si estás pendiente lo evitarás, pero ¿hasta dónde va ellos a tener culpa si desde el kinder les enseñaron que dónde se sentían bonito? Eso es lo que está pasando con las leyes de ahorita, Juan. Sí. Bueno, mira, te platico casos extremos en Italia, en Alemania, en Austria. En Alemania hay parejas que se han opuesto radicalmente a esa ideologización de sus hijos y el Estado les quitó a los niños y están en la cárcel. Sí, sí, pero no dejan de ser un referente para millones de ciudadanos. Pero mi pregunta es con los niños, su conciencia, su formación delante de Dios. Si desde chiquitos les dijeron que eso era lo bueno. Pues tenemos que tener el antídoto en casa. Siempre la formación va a estar en casa, pero tenemos al adversario en la escuela y en el hogar. Entonces eso requiere una actitud heroica de combate permanente de los padres, de un estado de alerta que se eleva al máximo, ¿sí?
A ver, imagínate una ciudad que tiene el riesgo remoto de ser sitiada. Bueno, pues los guardias pueden dormir, ¿no? Pero ¿qué tal cuando ya están sitiados? Pues ya no pueden dormir. Tienen que estar vigilando las 24 horas del día y con el ojo en la mira del fusil telescópico o del misil atómico o del misil de corto alcance o cuando menos de la pistola. O en otras civilizaciones, pues a lo mejor con el arco tenso y la flecha en las manos. Sí, tenemos que estar en un estado de alerta para combatir lo que todos los días les dicen en la escuela. Pero entonces digamos que lo que les van a ir enseñando en la escuela, que obviamente les va a pesar y los va a permear, entonces, obviamente si hay papás que estén atentos y que se den cuenta, podrán contrarrestar. Pero entonces van a crecer distorsionados. Pecando. ¿Va a haber pecado en ellos? Si consienten sin combatirlo suficientemente, entraría en el concepto de ley marcial para el soldado traidor. No te entendí, la verdad. Es un símil. O sea, en un estado de guerra, ¿qué dice la ley de guerra de las naciones civilizadas? ¿Qué dice que tiene que pagar el soldado que descuida su puesto? Se le ejecuta la ley marcial y puede ser cárcel perpetua o fusilamiento. Ajá. Entonces, si hacemos esa analogía con el padre de familia, si el padre de familia no tiene el grado de alerta suficiente, pues comete un pecado mortal gravísimo. Claro, sí, descuida a su hijo, claro. Lo está descuidando de modo irresponsable y culpable. Entonces, ese niño no es responsable de lo que le enseñan. No, el responsable es el papá. Y entonces él va a crecer. Y la mamá o los dos. Pensando, ajá, entonces los niños van a crecer pensando, pues que eso está bien, porque eso es lo que no es tan sencillo, mi querida Fabi. No es tan catastrófico. Déjame platicarte y platicarles a todos mi experiencia personal. Yo fui un niño que entró a la escuela, estuve en el seminario, que fue un antro, hasta los 9 años, de los 6 a los 9. Cuando regresé al mundo de la civilización, a los 9, entré a un instituto, Fray Juan de Zumárraga, donde teníamos un profesor de historia que era comunista. Ya te podrás imaginar todo lo que nos enseñaba. El profesor Manuel Puig Casauranca, ¿sí? Que después tuvo por ahí parientes que han incursionado en la política en el Partido Comunista Mexicano. Y entonces cuando yo llegaba a casa con ciertas ideas, mi papá me decía, tu profesor miente. Dile a tu profesor la próxima vez que estés en clase que la verdad es esta. Y me enseñaba libros, escritos y documentos. Llegó un momento en que el profesor me veía sentado y me decía, Abascal, váyase a jugar. Porque lo ponía en ridículo. Abascal, deme su hoja de examen, ya tiene 10, váyase. Lo derroté en cuarto, quinto y sexto de primaria, y no se diga en la secundaria. Es más, en la secundaria y en la prepa tuve el privilegio de ser el profesor de historia, de ética y de apologética de mis propios compañeros, en ausencia de los profesores oficiales. Porque el padre que tuve me dio el conocimiento suficiente y a eso se dedicaba principalísimamente todos los fines de semana. Muchas horas nos dedicó a sus 11 hijos a educarnos en la fe. ¿Pero a qué nivel? En el nivel de combatiente en estado de alerta. Esa es la respuesta, Fabi. Así que papás, estén en nivel de combatientes en estado de alerta. Y si no, Dios os lo demandará. Sí, sí, claro. Profesor, pero usted tuvo la fortuna de poder tener un padre intelectual que le ayudó, pero hay tantos padres de familia en la actualidad que son tan flojos, en una flojos, palabra. Perezosos, irresponsables e ignorantes. Exacto. Entonces, si ya bueno, ahora ya estamos hablando de la inocencia de las criaturas,
anteriormente hablábamos de en la high school que se les estaban dando los preservativos. Entonces, esos padres de familia traen esa mentalidad, pues que está bien. Sí, sí. Entonces, tenemos una sociedad toda corrompida. Claro. El otro día discutí yo con una señora que su hija se fue a una fiesta de 15 años y la mamá le puso un bultito en la bolsa. Y le pregunté a la señora, ¿qué le puso a su hija en la bolsa? Yo con toda la mala leche de preguntar porque sospechaba lo que le había puesto. Y me dijo, condones. ¿Y por qué le pone usted condones? Porque la amo. No, le dije, usted no la ama. Usted la está destruyendo. Usted la está prostituyendo. ¿Mm? Es lo que hacían los príncipes ingleses y franceses cuando hacían nobles de Inglaterra o de Francia a los piratas y los condecoraban como pares del reino. Es lo mismo que estas madres o padres de familia hacen, les dan permiso de corso, de corsarios, de piratas a sus hijas, para que anden de cama en cama, de flor en flor, y en una de esas, por supuesto que van a embarazarse y por supuesto que van a abortar, que es hoy el principal crimen del planeta, el aborto. Y lo es particularmente en este México nuestro, ensangrentado de muchísimas formas. Pero Por al ese tipo volver de a la pregunta de la compañera, el pecado... Sí, ya la contesté la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Estado de alerta? Como en un estado de sitio, con el dedo en el gatillo y el ojo en la mira telescópica para matar adversarios a como dé lugar. No hablo de una muerte física, obviamente, sino de una muerte intelectual y de una muerte afectiva. Oye, Juan, pero sin embargo, hay una duda que no me aclaras. A ver. Sabemos que es la responsabilidad del papá, el culpable va a ser el papá. ¿Qué va a pasar con los millones de niños mexicanos que sus papás ni están pendientes, les vale gorro, lo que decías del nihilismo? Realmente en conciencia y delante de Dios, ¿qué va a pasar con esos niños? Pues Dios sabe, solo Dios sabe. Acuérdate que para que haya pecado se necesita advertencia, consentimiento y materia grave. Habrá materia grave, pero yo me pregunto, ¿cuántos de esos niños ni siquiera advierten el mal? Sí, lo que te ni siquiera advierten el mal. Porque como dice San Juan, llegará un momento en que el bien sea denominado mal y el mal sea denominado bien. Y ya estamos ahí. Claro, claro. Y en las escuelas se les dice a los papás que no permitirles explorar su sexualidad en el kinder es hacerle un mal al niño. Es hacerles un trauma. Y se van en contra de sus derechos. Por lo tanto, es de ahí donde nace que en Alemania a los padres que no quieren que los niños sean educados en la sexualidad, en la mala sexualidad, van a la cárcel. Yo le llamo sexualidad orgiástica. Pues sí, pero entonces... Es un nombre, sexualidad orgiástica. Sí. Bien. Sí, claro. Sí, el grado de responsabilidad de los padres, no quiero estar ahí. Por eso yo prefiero pecar de exceso que de defecto. Enójese sí, claro. Quien se enojare. Incluso claro. En mi propia familia me vale una pura y dos con sal. Sí. Porque la verdad, como decía Sócrates, oye Sócrates, pues ¿qué no eres nuestro amigo? ¿Por qué andas diciendo que solo hay un Dios verdadero si tenemos tantos? Y Sócrates contestó, sí soy su amigo, pero soy más amigo de la verdad. Y pagó con su vida su amor a la verdad. Necesitamos en esta cultura muchos filósofos como Sócrates, capaces de dar la vida por la verdad. Y en esa posición están los padres de familia, doctor. O sea, mandar a los hijos ahorita es mandarlos a que se hundan. Entonces, es empujarlos al pecado. Sí. O sea, sin darse, si no les hemos explicado, no los hemos vacunado contra todo esto. Por esa razón era tan importante este mensaje de hoy, para que todo México se entere de una vez que esta es mi posición y es la posición de un verdadero católico, frente a todos los temas que hoy, de modo reflexivo y autocrítico, hemos tocado.
Y comparto tu preocupación, mi querida Fabi, la comparto. Sí. Está la escuela en casa. Sí, homeschooling es la solución en gran medida. La solución en gran parte, sí. Bien, tenemos a doña Marisol Alcocer, mi dentista favorita, que nos honra con su presencia. Marisol, qué gusto verte por aquí. Adelante, prende tu micrófono, te escuchamos. Marisol, ¿me estás escuchando? Parece que no. Ahí está José Alberto. No, tenemos a... Bueno, tengo aquí una aclaración. No, sí, ya. Estoy aquí. Ya está Marisol por aquí. Es que no podía prender la cámara. Muy bien. Bienvenida, Marisol. Gracias, Platícame. gracias. Feliz Navidad a todos, excelente año para todos. Y quisiera reforzar un poquito este comentario sobre la duda que tenían de si los niños van a tener culpa y pecado en esta formación que tienen. Claro. Precisamente, materia grave sí hay, claro. Y obviamente el problema es no entender el término materia grave. Aquí lo que pasa es que efectivamente es como la ley de tránsito. Oiga, se pasa un alto. Ah, yo no sabía que la luz roja era para pasar, para que me detuviera. Uno cometió una infracción y la multa la recibe igual. Sí. No sabía, pero de todas maneras recibe la multa. Efectivamente, no tendrá la intención de hacerlo y se va a juzgar de manera no tan severa. Pero ciertamente sí hay pecado y el alma va a tener que responder por eso. ¿Cómo hacer? Pues es la responsabilidad de todo ser humano la búsqueda de la verdad. Y aquí la búsqueda de la verdad implica la formación y el compromiso de cada persona de buscar la verdad esté donde esté. Porque si bien los papás son responsables hasta que tenemos 18 años, en teoría, nuestra responsabilidad es formarnos, informarnos y buscar la verdad. Entonces, buscar lugares como esta clase, lugares como libros, etcétera, etcétera. Pero es nuestra responsabilidad formarnos, porque si bien hace 2 clases nos decían que un católico tiene un nivel intelectual de 8 años, pues, ¿qué necesitamos hacer? Estudiar, aprender y buscar la verdad a costa de lo que sea. Si por eso yo decía, perdón que te interrumpa, que una violación al primer mandamiento es descuidar la propia formación en cuanto católico. Totalmente. Y cuando un alma busca la verdad de corazón, Dios nuestro Señor nos va poniendo los libros que necesitamos, a las personas que necesitamos, los medios. Nos va conduciendo a los lugares porque sabe la intención del alma. Exactamente. Y la intención del alma va a dejar saber que hay algo que está mal. Muchos jóvenes de hoy día, con todo y su libertinaje y con todo y su ideología de género y todo, saben que están en un mal, saben que están haciendo un acto rebelde y saben que están levantando ámpula en mucha gente. Y entonces, intuitivamente sabrían o deberían de saber que están mal. Claro. Y entonces, en eso buscar la verdad. ¿Que va a costar más trabajo? Sí. Todo el mundo tiene un camino que podría ser una línea recta, pero el ser humano no toma esa línea recta que es el destino que Dios nos tiene, sino que va haciendo paradas, vueltas y va a terminar en lo que tenía planeado para nosotros. Sí. Pero vamos a tener culpa de no habernos formado y sí la van a tener estos pequeñitos por haber cometido la materia grave, no por la intención, pero sí tienen culpa y sí tienen que expiarla. Claro. Si son bautizados por medio del purgatorio, pero si no son bautizados, pues ahí sí, pobres de ellos. Bien, pero si no son bautizados con agua, pueden llegar a tener el bautismo por deseo, que es la búsqueda de la verdad, aun cuando sean paganos. La búsqueda de la verdad equivale al bautismo por deseo. Y ahí es donde Dios juzga la intención del corazón, pero esa materia grave sí tiene que ser pagada de alguna manera. Aquí hay un comentario, gracias Marisol, qué gusto haberte escuchado. Hay un comentario, 3 comentarios que quiero leer. Uno dice de Margarita Esquinca: no hay que olvidar que aún queda la ley natural en los niños y eso los puede ayudar a rechazar el pecado. Y también en los padres.
Incluso muchos padres dicen que es mejor que lo aprendan en la escuela y no en la calle al respecto de la sexualidad. Y me digo, escribe Normita para todos, qué falta de responsabilidad de su parte y qué manera tan tremenda de evadirla. Y un comentario muy valioso que me saca de dudas es que dice Mario Gómez, gracias Mario, que el doctor Masaru Emoto está en el chat, es el científico japonés que investigó sobre el efecto de las palabras en el agua. El doctor Masaru, tal como suena, Masaru Emoto. Muy bien. Tenemos la manita de Lili Baglietto. Adelante, Lili. Tu micrófono. No se escucha todavía. ¿Nos va a compartir el documento de los mandamientos de la iglesia? Sí, lo voy a subir a los chats. Ya lo pude prender. Sí, Lili. Es que no es mi computadora y me hice líos. Mire, yo creo que la base de todo es lo que dijo usted al principio, la falta de estar preparados en la fe. Si los padres estuviéramos preparados en la fe, podríamos conducir adecuadamente a nuestros hijos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó todo en charola de plata, la verdad. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo encontramos ese camino? Por medio de los mandamientos de la ley de Dios, a través de su palabra. Yo soy la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad está resumida perfectamente en el credo. Y yo soy la vida. ¿Cómo encontramos esa vida que el Señor nos quiere dar? A través de los sacramentos y de la oración. Magnífico. Y ahí lo tenemos todo. Así es. Y como padres, lo dice el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiares Consorcio, nos lo dice claramente, los padres tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros y principales educadores de sus hijos en la fe. No que me lo eduque la escuela católica, que me lo eduque la parroquia, que me lo eduque el catequista, somos nosotros. Ellos pueden coadyuvar a la educación, pero somos los padres, los abuelos, los que tenemos esa gravísima responsabilidad. Sí. Bueno, ese era mi comentario. Magnífico comentario, Lili. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos para un último comentario. Ya participaron Alejandro, Alberto, no sé si hay alguien más por ahí. Parece que no, que ya agotamos las participaciones, a menos que me equivoque. Bien, concluyamos entonces nuestra sesión con un anuncio muy importante. He estado obsequiando un libro que vamos a utilizar mucho en los talleres del año próximo, que se llama ¿Por qué soy católico? Y lo seguiré siendo. Es un libro de más de 500 páginas, formidable, está escaneado, el texto original, y lo he estado obsequiando a todas las personas que han tenido a bien pagar la colegiatura de enero. Este obsequio va a estar vigente, ya está vigente, lo he estado dando, lo mismo mi secretaria Yasmín ha estado hablando, y cuando le dan el pago a ella o a mí, el libro llega invariablemente al chat individual, para que en formato PDF lo bajen, lo pongan en su disco duro, y empiecen por favor a estudiarlo, a leerlo. Es de una lectura obligatoria, sobre todo en los términos que lo hemos planteado hoy. La principal responsabilidad nuestra como creyentes, como cristianos, sobre todo como católicos, es la permanente formación para darnos cuenta de nuestra ignorancia culpable, salir de ella y no cometer pecados por ignorancia, por importamadrismo, por valemadrismo, que es el principal defecto de carácter que tiene esta sociedad actual, sino que realmente podamos cumplir con nuestra vocación, que se reduce a algo que yo siempre le he dicho a mi familia, y lo voy a repetir. Mi propósito fundamental es llevármelos a todos a la presencia del Altísimo. Llevármelos a todos, dicho en lenguaje más simple, al cielo, a la vida eterna. Y muy probablemente no he sido el mejor de los ejemplos, pero sí quiero luchar antes de entregar el equipo, antes de entregar los tenis, de la mejor manera posible. Así me quede un año, unos días, unos meses
o como aspiro a que me queden 20 años, si Dios quiere, enfocaré mi vida a lograr llevarme al mayor número de personas a la vida eterna por su propia voluntad, por su propia convicción. También, además de la reflexión final de año y de cara al nuevo año, también ese es un gran motivo que me mueve a proporcionar este formidable libro de por qué soy católico y por qué pienso seguirlo siendo. Los invito a todos a adquirirlo de manera gratuita, simplemente con el pago de su colegiatura de enero, pero de todas maneras será un tema que vamos a ver a fondo en nuestros programas del año próximo. Pues muchísimas gracias a todos. Por ahí oí alguna voz de alguien que quería preguntar algo. Sí, es que no viste que Alejandro Familiar tiene la mano levantada, se me hace que no la viste. No, sí, pero ya él habló. Ya habló hace mucho rato. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Por hoy fue excelente todo. el libro. Nos vemos el grupo el lunes y así sucesivamente. Sean virtuosos, sean felices. O al revés, sean felices, sean virtuosos. Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Feliz año para todos. Gracias. Feliz año. En el sentido que lo hemos planteado. Feliz año, doctora Abascal. Todos bien. Muchas gracias. Gracias. Feliz año a ustedes. Gracias. Gracias. A todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Felicidades Gracias, para buenas todos. noches. Muy buenas.